El concepto de gestaltómica involucra pues, la integración de diferentes niveles de complejidad o de información derivadas de un mismo individuo. Así es que dentro de la plática pues, voy a ir tomando estos conceptos para pues, integrar también el concepto que es de lo que es la gestaltómica como tal. Como ustedes saben, y de hecho es parte de la misión de este instituto, es el que este tipo de trastornos psiquiátricos o mentales son un problema de salud pública, no solamente en México, sino en el mundo. Esto pues ha dado algunas estadísticas donde se llama atención a que por lo menos 800,000 suicidios, según la OMS, se pudieran haber debido a causas de trastornos mentales. Pero además de esto, debido a los altos índices de morbilidad y mortalidad, se ha dado un cauce hacia la importancia de encontrar mejores métodos de diagnóstico y también de métodos que permitan dar un mejor tratamiento a los pacientes con este tipo de enfermedades. A este sentido, se ha recientemente llamado atención a este concepto de medicina personalizada, ya que es un acercamiento mejor dirigido para diagnosticar y también para dar terapia a un individuo, así mejorando el desenlace de la enfermedad que está padeciendo. También es interesante que esto ha llevado a que se hagan estudios con cortes grandes de individuos que puedan llevar a estudiar el genoma y todo lo que viene hacia adelante, transcriptoma, proteoma, metaboloma, que es lo que se llama hoy fenoma, además de que también pues, involucra lo que son las conductas que se pueden derivar de las observaciones clínicas. Todo esto con el fin de integrar estos datos de un mismo individuo y poder llevar, como les comenté, a diagnosticar mejor al individuo, pero también encontrar subtipos nuevos o más precisos de las enfermedades que se están diagnosticando, en este caso, pues, a nivel psiquiátrico. Esta figura es una ilustración de lo que les mencioné anteriormente. Actualmente, con los métodos clásicos, se hace un diagnóstico o una estratificación de los pacientes, donde muchos de estos trastornos comparten características similares, por lo cual puede a veces ser un tanto confuso la estratificación de estos. Sin embargo, también con el nuevo concepto de la gestaltómica se está proponiendo la integración de datos desde lo que es lo genético, otras mediciones fisiológicas, desde luego, como ya se mencionó, de imagenología, todas las observaciones clínicas, de tal forma que los mismos individuos que tal vez en un concepto o en un procedimiento clásico de diagnóstico pueda ser confuso su estratificación o su diagnóstico, puedan con este tipo de procedimientos de integración nuevos llevar a una estratificación más exacta de estos individuos y de su padecimiento. De tal forma que, pues desde el genotipo, que es algo muy, como ustedes saben, es algo individual, es algo único, cada individuo es único. Se ve sometido el individuo como tal al ambiente y esto, su genotipo va a responder a esto dando una serie de fenotipos o formas de expresión del genotipo diversas, desde el nivel molecular, como ya se mencionó, transcriptoma, proteoma, metaboloma, hasta lo más visible, las formas conductuales que presente. Esto da una complejidad a este tipo de enfermedades que requieren pues estudio a diferentes niveles. Ahorita se ha mencionado mucho el nivel de complejidad molecular, pero también, dado que el individuo, en gestaltómica lo consideramos como un individuo íntegro, ahora sí, como dicen, todas sus partes dan información acerca del todo completo. Es decir, que si yo puedo estudiar, tal vez, bueno, en el mejor de los casos, que ustedes saben que es difícil estudiar directamente un tejido tan valioso como es el cerebro, es bueno, pero eso solamente se realiza actualmente en sujetos muertos o en tejidos post-mortem. Sin embargo, parte de la estrategia de la gestaltómica también involucra estudiar otros fluidos o tejidos del individuo que al final van a ser parte de ese todo
que si hay alguna modificación o algún trastorno de tipo mental, esto se va a ver reflejado en todo el organismo. De tal forma que si yo tomo una muestra de tejido, por ejemplo, bueno, puede ser de cerebro como les mencioné, puede ser un fluido como sangre, orina, plasma, y yo decido estudiar esa enfermedad, yo voy a ver en los patrones que yo observe molecularmente en estos fluidos o tejidos, información que va a correlacionar con los fenómenos o procesos biológicos que se estén dando en el cerebro. Así es que las comparaciones que hacemos en los estudios de la metabolómica o proteómica, que son los fenotipos que estudiamos más regularmente para la búsqueda de estos mecanismos moleculares a nivel de enfermedad, tanto psiquiátrica como de otro tipo, pues podemos partir, como les mencioné, a lo mejor desde una célula, un cultivo celular, tejido. Podemos tener muestras de sangre, por ejemplo, también. Y comparamos dos estados esencialmente, que es el de no enfermedad y enfermedad. Al compararlos usamos diferentes herramientas, tecnologías que se están ahorita pues, dando en pasos agigantados. Ustedes conocen, pues hay muchas plataformas genómicas, transcriptómicas, metabolómicas, pues no se diga, proteómicas. Todo eso involucra una serie de datos que se van derivando de esas tecnologías que no siempre corresponden a los mismos formatos y es difícil a veces integrarlo, pero que en el momento dado que se pueden integrar plataformas de este tipo genómicas con metabolómicas o proteómicas, pueden llevarnos no solamente a descubrir mecanismos nuevos que llevan a la enfermedad, sino también a biomarcadores, es decir, características que podemos seguir o moléculas que podemos seguir para poder diagnosticar mejor, pronosticar mejor o dar una mejor terapia al individuo. Y por lo cual, bueno, aquí las metas esenciales de estos proyectos que se están dando, tanto en cortes pequeñas como grandes, es buscar biomarcadores para poder, como les mencioné, hacer todos estos procesos que van a llevar a una medicina más especializada o individualizada, y a la vez, a través de los datos que son datos múltiples o masivos que les llaman, poder hacer una integración de ellos a través de métodos, por ejemplo, de la biología de sistemas, que nos permitirían entender mejor la complejidad de estas enfermedades. Y pues no solamente pues, esto lleva o obliga a crear bases de datos, tanto genómicos, bioquímicos, metabolómicos, para poder tener toda esta información reunida, sino también buscar las relaciones entre este tipo de información a los diferentes niveles que estamos manejando, sea DNA, RNA, proteína, enzima y fisiológicos al final. Si ustedes ven todo esto, pues lleva un gran trabajo, y esto pues involucra pues una serie de estudios que requiere de muchas disciplinas. Al final vienen, como les menciono, los médicos, venimos los bioquímicos, venimos los químicos también, vienen los informáticos, pero todo esto ¿para qué? Para determinar primero a nivel molecular si esas interacciones entre las moléculas son directas o indirectas y poder ver las relaciones entre ellas. Ya que podemos tener relaciones entre ellas, entender los mecanismos biológicos que llevan al fenómeno que estamos estudiando. Y a través de eso también poder, de todos estos datos ómicos, poder llevar a ver esa visión global del individuo y poder hacer así, como les mencioné, tener la visión global de lo que es la enfermedad en el individuo. Aquí ya llegamos al punto donde no solamente vamos a entender la enfermedad, sino que nos lleva a ver cómo está el individuo que padece la enfermedad. Y como ustedes saben, tanto en los padecimientos psiquiátricos como en otras áreas, por ejemplo, cáncer, también depende de la genética del individuo que está padeciendo enfermedad, va a darse hacia adelante cómo se va a presentar la enfermedad particularmente en esa persona. Y bueno, ¿qué tipo de tecnologías? Hay múltiples tecnologías, pero dado que, bueno, más adelante se va a hablar también de espectroscopia, las tecnologías que usamos, en este caso en el enfoque metabolómico, que es parte del enfoque que le estoy dando a esta charla, es que utiliza tecnologías que producen datos masivos. En este caso, la espectrometría de masas, aunque es una técnica o una tecnología antigua, está cobrando relevancia actualmente y de hecho se está avanzando en la mejora de los aparatos que producen este tipo de espectroscopías, que son los espectrómetros de masas. Esencialmente, este tipo de aparatos contienen una fuente de ionización, un analizador y un detector. Aquí lo que hace este aparato es analizar las moléculas, ya sea en una muestra, como les mencioné, puede ser de sangre, orina o tejido,
y las ioniza para que puedan ser detectadas más adelante. ¿Qué es lo que hace el analizador? Separar cada una de ellas y cada una de estas moléculas me va a producir una señal con una intensidad y con una característica que es la masa, que es lo que miden precisamente este tipo de equipos. Aquí les presento uno de los diagramas que presenta o que se derivan de estos equipos, que es el espectrogramas o espectros de masas, donde se grafica por un lado la intensidad o la abundancia de esa molécula en particular que estamos midiendo en función de su masa molecular. Esto en principio sería un mapa de todas las moléculas que existen en la muestra que estoy analizando. Cada pico me identifica una molécula en la muestra. Además, cada pico lo puedo romper yo y fragmentar adicionalmente para poder armar un rompecabezas que si yo lo comparo en base de datos, que ya existen actualmente acerca de este tipo de datos, puedo identificar las moléculas, ahora sí como le llamamos por nombre y apellido, que existen en esa muestra en particular, dando, dijéramos por individuo, un mapa de este tipo de señales que se pueden analizar por bioinformática. La bioinformática nos ayuda mucho a establecer relaciones o patrones que se observan en las enfermedades, pero también nos ayuda a ver la variabilidad que existe entre los individuos que padecen estas enfermedades. Así es que en el área de metabolómica, que esencialmente estudia metabolitos de bajo peso molecular, que no les mencioné anteriormente, estos metabolitos son azúcares, lípidos, grasas, entre otros, en diferentes muestras, fluidos como orina, pues nos permiten estudiar en diferentes trastornos psiquiátricos, como en ese caso, como esquizofrenia, trastorno bipolar, trastorno obsesivo compulsivo, el patrón de moléculas que se derivan del metabolismo que se está dando en ese momento en ese organismo de ese paciente que está padeciendo de ese trastorno. Como nosotros, por la experiencia que hemos tenido con pequeños grupos, hemos visto que con esta tecnología, con esta información derivada de la espectrometría de masas, podemos separar los grupos sanos o de las personas que no padecen la enfermedad con grupos que padecen enfermedades de este tipo mentales. Desde luego hay aquí siempre algunos individuos que aparentemente no se conforman al patrón de cada grupo, por decir. Pero de aquí entra entonces toda la información, el resto de la información que viene atrás, clínica, genómica y demás, que nos permiten ver por qué estos individuos quedan en el borde o en la línea entre ambos grupos. Y sí lo hemos visto que funciona. A este respecto, por eso es muy importante la integración que propone la gestaltómica, porque no solamente con metabolómica, aunque es muy buena para ver todo este tipo de diferencias, a nivel individual me ayuda a diferenciar por qué algunos no se comportan como los demás. Y esto desde luego a un médico, a un psiquiatra les podría ayudar muy bien a poder tratar mejor a su paciente y por lo tanto también darle un mejor tratamiento y diagnóstico. Finalmente, este es solamente un ejemplo breve sobre lo que involucra toda esta visión de la gestaltómica, que es una visión integral del individuo a sus diferentes niveles de información o de complejidad, que llevan a la propuesta de que podemos integrar toda la información de los métodos o procedimientos clásicos que se siguen actualmente para el diagnóstico de estas enfermedades, pero también el uso de las nuevas tecnologías que se están dando ahorita, que es toda esta era de la genómica, para poder ver al individuo en su totalidad, pero adicionalmente a ver solamente la parte conductual para este tipo de enfermedades, también se propone pues el hecho de ver al individuo en todo el resto de sus características o padecimientos, podemos decir en este caso. Hay gente que también tanto padece estas enfermedades como también otras enfermedades como el cáncer, que da otro tipo de comorbilidades. Esto incrementa el nivel de complejidad en lo que podemos describir como un individuo y su enfermedad. Pero si se toma en cuenta y se puede hacer bien esa integración, podría llevar a mejorar en este caso también pues su diagnóstico y tratamiento. Y al final, todo esto pues no es solo, sino que viene a través de pues equipos grandes y esfuerzo de mucha gente. Y para terminar, pues quiero nada más mostrarles que pues estamos iniciando estos proyectos, pero hay mucha gente involucrada, también tanto instituciones como empresas, y desde el CONACYT que nos ha apoyado, Waters, el Angevio del CIMBESTAB, el doctor Mohamed de Cardiología, la RAI, el doctor Osvaldo Reséndiz, que ya dio su plática, que con su grupo nos ha apoyado, pues el doctor, de hecho, pues fue
en el caso el iniciador de la idea de la gestaltómica. Y todos los alumnos que han estado participando en estos proyectos, pues forman parte de esa semilla que comienza a implementar o tratar de integrar toda esta información para poder hacerlo disponible o hacerlo disponible de una manera práctica, no solamente a nivel básico, como nosotros podemos considerarlo, en el caso yo soy química, bioquímica, sino que eso obliga a que esto pueda ofrecerse a algo más práctico y utilizable no solamente para nosotros como conocimiento general de integración de sistemas, sino también para los pacientes, bueno, desde luego los médicos, pero también a la gente, los pacientes, que podrían recibir una mejor atención o, como ya se comentó, pues cumplir con este objetivo hacia donde va la medicina, que es una medicina más individualizada o personalizada. Y pues sería todo.